este tema tan importante que es ser feliz en el trabajo. Entonces, pues aquí estoy muy feliz, preparada para comentarles todo este mundo de la felicidad, ¿vale? Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias. Nuevamente dar la bienvenida a los que se acaban de sumar. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn y también en Instagram, o sea, TP Group y TP Talks. Entonces, el día de hoy vamos a dar paso, Ivonne, adelante y también recordar a cada uno de nuestros invitados que pueden encender su camarita para poder acompañar la conferencia, que siempre es muy bonito el tener el contacto persona a persona. Adelante, Ivonne. Perfecto, entonces me confirman por favor si ya están viendo la presentación. Perfecto, genial. Bueno, entonces, ser feliz en el trabajo tiene su ciencia. Aquí ya Osvaldo pues me presentó, entonces aquí ya esto nos lo ahorramos. Y bueno, vamos a hacer algo, digamos que la idea de este webinar es que ustedes salgan de aquí con una reflexión muy personal. Eso es lo que a mí me interesa. Yo les voy a compartir información muy valiosa sobre qué es lo que entendemos como la felicidad en el trabajo, qué tipo de cosas, hábitos ayudan a que seamos más felices en nuestro trabajo. Y bueno, y si por ejemplo alguna de las personas que está conectada siente que no es feliz en su trabajo, que haga el ejercicio de revisar qué cosas están en sus manos para de verdad sentirse más a gusto. Y si hay alguien que hace parte de una organización, del área de talento humano, pues también invitarlos a hacer esa reflexión sobre cómo está la cultura de la organización y qué cosas podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir que tengan papel y lápiz para que hagan, yo les voy a hacer preguntas, entonces eso es interesante, ¿vale? Entonces, yo les estoy mostrando aquí en esta diapositiva. En el mundo hay alrededor de 3 billones de personas que trabajamos, ¿verdad? Y aproximadamente solo el 40% de las personas dice sentirse feliz, satisfecho, a gusto en su trabajo. Y entonces aquí es donde vale la pena hacernos esa pregunta. Uy, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el resto de personas? O sea, estamos hablando que casi 2 billones de personas no se sienten felices en el trabajo. Y esto es un cuestionamiento súper importante porque estamos hablando prácticamente del 60% de la fuerza laboral en el mundo no se siente a gusto trabajando. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Por varias cosas. La primera es que, digamos que una persona empieza a trabajar a los 20 años y se está retirando a los 60 o a los 65 años. Entonces estamos hablando que va a durar 45 años de su vida, algunas personas un poco más, enfocada, entregándole su tiempo al trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso, siendo el trabajo una parte y un área tan importante de nuestra vida, vale la pena reflexionar y preguntarnos de qué manera puedo sentirme más feliz en mi trabajo, de qué manera puedo hacer que mi organización o mi empresa sea un lugar que fomente la felicidad y el bienestar. Y aquí vale la pena, porque obvio, cuando hablamos de felicidad en el trabajo, es muy normal que la gente se imagine que ser feliz en el trabajo es estar así todo el tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Cuando hablan de felicidad en el trabajo es como que, sí, entonces 24/7 estoy súper feliz. Y la verdad es que no hay nada más, digamos, alejado de la realidad, porque pues seamos conscientes, todos queremos sentirnos felices, pero la realidad de la vida personal y de la vida laboral es que pues la vida es como una montaña rusa de emociones y es lo mismo en la vida laboral. Hay momentos donde estamos todos súper felices, logramos 1000 cosas, sacamos adelante el proyecto, pero hay momentos donde las ventas nos están dando, donde hay mucha más presión, donde de pronto estamos pasando por dificultades en la comunicación, con las relaciones con algún compañero, etcétera. Miles de situaciones que se pueden dar. Entonces, primer
primera observación, y váyanse con esto. La felicidad en el trabajo no significa estar así todo el tiempo feliz. En realidad, y aquí es donde les hago la primera pregunta, y también pues, no sé, Osvaldo, tú me dices acá, las personas pueden escribir en el chat a la pregunta, ¿cierto? Que yo les haga. Vale, entonces les voy a hacer la primera pregunta porque me parece interesante para cada uno de ustedes, quienes están aquí conectados, ¿qué significa ser feliz en el trabajo? Ahí les dejo esa reflexión y los estamos leyendo aquí en el chat. A ver, entonces, los leemos por acá. Para ti, ¿qué significa ser feliz en el trabajo? Disfrutarlo, ok. Súper importante. Tener reglas claras. No sentir que se trabaja, ok. Disfrutar de lo que haces. Sentir respeto, sentirme cómodo, tener estabilidad emocional, financiera y seguridad como tal. Mira, para Rocío significa el lugar donde materializo mis sueños, donde crezco, ¿no? Donde me supero. Ser feliz en el trabajo es tener un ambiente laboral agradable con respeto. Miren esto qué lindo, donde tengo la oportunidad de servirle a los demás con lo que hago. También es un lugar donde me desafían constantemente, ¿no? Entonces, súper, muchas gracias por sus respuestas. Les voy a contar entonces, bueno, ¿y esto qué nos dice? Que para todos, la felicidad en cierta medida tiene un significado distinto. Entonces podríamos decir que es un poco subjetiva de alguna manera, pero hay ciertos, digamos, parámetros de los cuales hoy quiero que nos enfoquemos. Y son principalmente, son 4 pilares de los que voy a hablar hoy, que son los 4 pilares de la felicidad en el trabajo, que hacen que yo como colaborador de una organización me sienta feliz, me sienta a gusto, ¿vale? Me sienta pleno con lo que hago. Entonces les voy a compartir digamos, este concepto de qué significa ser feliz en el trabajo de la Universidad de Berkeley. Básicamente es experimentar una sensación general de disfrute en el trabajo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es importante, o sea, yo considero que el trabajo es importante para mí, para la organización a la que pertenezco, y sé que contribuye positivamente a la sociedad, ¿ok? Porque es un lugar donde conecto amigablemente con mis líderes, con mis colegas, con los clientes, con los proveedores, y porque es un lugar donde tengo la capacidad de manejar retos profesionales y digamos que enfrentar esos retos y dificultades de manera sabia, ¿no? Como que voy creciendo y evolucionando en la manera como voy aceptando los diferentes retos que se me van poniendo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, antes de entrar de lleno, hablarles propiamente, que cada uno de ustedes haga ese análisis de los 4 pilares de la felicidad en el trabajo, yo quiero hacer una aclaración que me parece supremamente importante, y es la siguiente. Ustedes están viendo acá, y es que ser feliz en el trabajo es una responsabilidad compartida entre quienes, entre la empresa y entre cada colaborador que hace parte de esa empresa. Y les voy a explicar por qué. Entonces, lo primero sería, la empresa tiene que preguntarse, es muy importante si la organización, si la empresa quiere ser mucho más productiva, si la empresa quiere tener pues más ganancias, si quiere mantener un equipo de trabajo que cada vez sea más consolidado, necesita preguntarle a las personas cómo se sienten,
necesitan abrir espacios de conversación para hablar de su experiencia, de cómo está siendo su experiencia en el trabajo, ¿ok? Segundo, otro punto muy importante, y aquí, por ejemplo, quienes de las personas que están conectadas tienen un negocio, tienen una empresa, si sea un negocio pequeño, un emprendimiento, no importa el tamaño de tu empresa. Hazte o puedes hacer el ejercicio mañana con las personas, con tu equipo de trabajo, y pregúntales lo siguiente. Si tú pudieras recomendarle trabajar aquí en este negocio, en esta empresa, a un amigo o a un familiar, ¿lo harías? Y ahí va a ser súper, esto te va a dar una luz impresionante, esto te va a hacer ver de pronto lo que no has visto. Si la gente te dice, uy, no, yo no le recomiendo el trabajo a nadie, pues desafortunadamente quiero decirte que estás teniendo, en vez de tener embajadores, ¿verdad? De tu empresa, estás teniendo detractores en tu organización. Entonces, algo está pasando culturalmente en la organización, ¿ok? Porque cuando una persona es feliz en su trabajo, miren, esa persona es el mejor marketing que ustedes pueden tener. O sea, esa persona le cuenta a su mamá, a su papá, a sus amigos, no, la empresa donde yo trabajo es una nota, siento que estoy creciendo, siento que soy valorado, entonces lo va a estar comunicando constantemente, ¿ok? Entonces esa sería una pregunta muy clave. Tercero, pregúntate si tú en el negocio, en la empresa a la que perteneces o la que tienes, o a la que perteneces, sí, en esa empresa promueven el bienestar integral, o sea, cuando hablo de bienestar integral, hablo de un bienestar que abarca todas las dimensiones, ¿no? Y ya lo vamos a ver, digamos, en profundidad, porque necesito que ustedes se vayan de aquí también con un ejercicio que les va a permitir, de verdad, asumir también la responsabilidad. Y aquí me paso al segundo, digamos, responsable, porque, como les decía, la felicidad es una responsabilidad compartida, la felicidad en el trabajo es una responsabilidad compartida entre la empresa, en este caso podríamos decir las áreas de talento humano, de calidad de vida, que son como las que están muy encargadas de esto, y el colaborador, cada persona que hace parte de una organización. Y entonces ya miramos como, ok, la responsabilidad de la empresa, pero ahora, si tú trabajas en una organización, necesito que te hagas estas preguntas como colaborador o que tomes conciencia de esto. Y lo primero sería, el número 1, si tú quieres sentirte feliz en el trabajo, te quiero decir algo. Necesitas tomar la responsabilidad de tu felicidad personal y de tu bienestar integral como ser humano. ¿Por qué? Porque si tú no lo has hecho, si de verdad te sientes incómodo en tu vida, te sientes un vacío constantemente, si no te sientes feliz ni en tu vida personal, ni en tu vida de pareja, ni físicamente, no te sientes cómodo o cómoda, eso es algo que es un malestar que tienes y te vas a llevar ese malestar a la empresa, ¿sí? Entonces es muy importante de verdad entender que nosotros somos seres integrales y que en la medida en que cada uno de nosotros aprendamos a ser más felices como seres humanos, vamos a lograr, va a ser mucho más fácil de verdad sentirnos también más plenos en el trabajo. Entonces, súper importante algo acá. Cuando yo les hablo de asumir la responsabilidad del bienestar integral, aquí es donde les voy a mostrar esta diapositiva que me parece súper clave. Y es la siguiente. Perdón, ¿ya la están viendo? Ok, no, listo.
Entonces estamos hablando de las dimensiones del bienestar, ¿cierto? Digamos que ahora lo que uno escucha más es como siempre se ha escuchado mucho como el bienestar físico, entonces que hacer ejercicio, que comer es saludable, pero necesitamos ir mucho más allá, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, pongan por favor mucha atención, les voy a leer las 6 dimensiones del bienestar y vamos a hacer un ejercicio de reflexión para que cada uno de ustedes salga acá diciendo, wow, de verdad necesito enfocarme un poco en esta dimensión del bienestar. Porque eso es algo que la empresa no va a poder hacer por ti, ¿sí? Eso es algo que es una responsabilidad personal. Entonces, primera dimensión del bienestar, bienestar emocional. Tengo la capacidad de practicar técnicas de manejo de estrés, ser resiliente, de generar emociones que me conduzcan buenos sentimientos. O sea, soy una persona que tengo buena relación, sí, sé gestionar mis emociones, o todo lo contrario, soy una persona que me guardo todas las emociones o exploto rápidamente. Bueno, si es así, esto es algo que vas a llevar a tu trabajo, ¿ok? Entonces, la idea, les voy a leer las 6 dimensiones y ustedes califiquen de 1 a 10, siendo 10 el número más alto, como que de verdad mi bienestar emocional está súper bien, o sea, soy un máster en bienestar emocional. Y 1, no, la verdad tengo mucho que mejorar, ¿vale? Entonces, primero, bienestar emocional. ¿En cómo te encuentras de 1 a 10 en bienestar emocional? Me van contando para yo avanzar, ¿no? No quiero ir de pronto muy rápido, acá los leo. Ok. Listo. Bienestar físico. El bienestar físico es la capacidad de mejorar el funcionamiento de mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, a través de una alimentación saludable, de buenos hábitos de ejercicio, también implica tener una buena higiene del sueño. Entonces, ¿cómo estás cuidando tu cuerpo? Es decir, la empresa puede, porque esto es uno de los beneficios que también muchas empresas hacen para promover el bienestar y es, le hacen un descuento a las personas para que se inscriban en el gimnasio, ¿verdad? Pero pues ya, hasta ahí llega la empresa. ¿Estás tú aprovechando esos beneficios? ¿Qué estás haciendo para sentirte bien todos los días? Para cuidar tu cuerpo, para alimentarte bien, para dormir mejor, ¿ok? Tercero, bienestar social. Es la capacidad de comunicarnos, de desarrollar relaciones significativas con los demás y de mantener una red de apoyo que te ayude a superar la soledad. Entonces, claro, ¿cómo te encuentras tú en ese aspecto de conectar y de relacionarte tanto en tu vida personal con amigos, familiares? ¿Cómo son las relaciones en tu vida familiar? ¿Son amables, son amorosas o hay mucho conflicto? ¿Estás acostumbrado al conflicto? Porque si esa es como tu dinámica, es muy probable que también lleves eso al trabajo, ¿ok? Bienestar laboral. Entonces, es la capacidad de perseguir tus intereses, de conectar, de trabajar con propósito y crecer profesionalmente, ¿vale? Entonces, ahí en el bienestar laboral, pues vale la pena preguntarte y ahí sería, ¿realmente sientes que estás haciendo o estás entregando valor con lo que haces todos los días? Esa sería la pregunta. Entonces, 1 o 10, ¿en dónde te encuentras? Bienestar económico, gestión eficaz y manejo adecuado del dinero. Tú ganas dinero gracias a la empresa, ¿verdad? Pero ¿cómo la estás manejando? ¿Ok? Llegamos a la dimensión, la última, el bienestar espiritual. Y aquí, digamos que cuando hablamos de espiritual no está asociado a ninguna religión, no. Está muy asociado a tenerle un significado y propósito a tu vida, a sentir equilibrio y paz en tu día a día, ¿sí?
como que sentir que tu vida tiene un propósito, ¿sí? Eso, o que tú puedas, por ejemplo, también ver un atardecer, ver como las cosas que a veces son un poco obvias, que damos por sentado, que tengas esa capacidad de verdad de entender que al final hay un propósito en esa existencia humana, ¿vale? Entonces, claro, esta es un bienestar que incluso hay personas que de pronto nunca lo han explorado, ¿vale? Entonces vale la pena ahí que ustedes hagan el ejercicio. ¿Listo? Entonces quisiera preguntarles, de todas las dimensiones, ¿cuál fue la dimensión la que más bajito les dio? Compartan aquí en el chat. Emocional, física, social, laboral, económica, espiritual. Bienestar económico, bienestar físico. Bueno, ¿sí ven? La experiencia es muy variada. No digamos que... No, si todas te dieron muy altas, pues está chévere porque al final significa que estás teniendo equilibrio en tu bienestar. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque es que de verdad a veces nos enfocamos solo de pronto en la parte laboral, pero físicamente de verdad estamos enfermos, o sea, o no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo, o de pronto nos enfocamos solo en no sé, en el bienestar social. Soy una persona que está pendiente de todas las personas, de mi familia, de mis amigos, pero no cuido mi bienestar económico. O sea, eso depende de cada persona. Entonces, hacer esta reflexión ayuda a buscar el equilibrio, que esa es la gran tarea en la vida, ¿no? En todo. Listo. Entonces, ya con esta aclaración, nos damos cuenta de algo. Bueno, yo necesito asumir realmente la responsabilidad de sentirme feliz en la vida, de sentir satisfacción en la vida y de tener un bienestar integral, como un equilibrio, ¿vale? Ahora, algo que es supremamente importante, y es que yo no sé si en Argentina, si en Perú, tú me dirás, Osvaldo, si en Perú, si en México, las personas que están por aquí conectadas, la gente se queja mucho por allá en esos países. Somos muy quejumbrosos últimamente los seres humanos, ¿no? Claro, entonces, como que ya tenemos la mirada y la vista para encontrarle solo lo malo, o sea, ya nos enfocamos en lo negativo. Como que vemos esto, yo tengo acá un tarro gigante de agua, entonces lo vemos que está por la mitad y lo veo medio vacío, entonces, ¿por qué? Porque entonces en ese proceso de sentirnos más felices, ahí los invitaría a todos como individuos a de verdad empezar a practicar mucho más la gratitud. Porque cuando nosotros somos personas que damos gracias por las cosas que tenemos, por el trabajo que tenemos, empezamos a agradecer también por las cosas pequeñas o grandes que haga la organización para mi bienestar. Pero si yo siempre estoy buscándole el pero, buscando lo que está mal, por más que la organización tenga una estrategia de bienestar, de felicidad increíble, que mejor dicho, ustedes les hacen masajes, los mandan de vacaciones, bueno, muchos beneficios, nunca va a ser suficiente, porque estoy enfocado o no estoy practicando la gratitud. Entonces, esta es otra de las claves y de las responsabilidades de los colaboradores, ¿no? Algo que también me parece supremamente importante poner aquí sobre la mesa y es pedir ayuda cuando sea necesario. Tú como colaborador debes alzar la mano y pedir ayuda. Entendemos que en una organización estás ahí para entregar tu talento, para
ofrecer soluciones, pero hay momentos donde de verdad sí sientes que, por ejemplo, tienes sobrecarga laboral, si sientes que el ambiente, alguna persona del trabajo no está siendo de pronto lo más respetuoso contigo, es algo que tienes que hablar para que la organización y las personas encargadas de talento humano puedan tomar cartas en el asunto, porque son situaciones que en el día a día van a empezar a generar malestar y van a afectar tu felicidad, ¿ok? Tu felicidad en el trabajo. Poner límites, y esto es supremamente importante. Y aquí estamos, y aquí vale la pena hablar de algo, y es que ahorita hay una epidemia de algo que se llama el síndrome del burnout o el síndrome del trabajador quemado o fatiga laboral por exceso de estrés laboral. Y eso es una de las razones por las cuales una persona de verdad llega al punto de un burnout, es porque no supo gestionar el estrés, no supo cómo hacerlo a tiempo y se volvió un estrés crónico, pero también, y una de las razones por las cuales una persona vive, ya empieza a vivir en estrés crónico es porque pues tengo tantas cosas que hacer y entonces estoy trabajando todo el tiempo y entonces estoy almorzando frente al computador, no me tomo mis espacios de trabajo, me llevo trabajo para la casa y no duermo bien, ¿verdad? Y aquí es donde hay que poner límites, ¿no? Entender que necesitamos estos límites para poder tener una buena salud mental, física. ¿Por qué? Porque si no cuidamos nuestra salud, pues al final no vamos a poder rendir en el trabajo. Y hay organizaciones que tienen esto muy claro, que a la gente le dicen, bueno, se acabó la jornada, adiós, no envían correos después de las 6 de la tarde, no hacen reuniones en horario laboral y eso es algo muy valioso. Entonces tú pregúntate cómo está haciendo eso en tu empresa, ¿sí? Pregúntate si tú también estás poniendo límites, porque necesitamos poner límites con la empresa y con los líderes para que de verdad pues la felicidad en general sea sostenible. Ahora, encontrarle sentido a lo que haces en el trabajo. Y esto es clave porque al final, yo no sé, a ver si acá les pongo, no, esperen un segundito acá. ¿Por qué qué? Porque la verdad es que recordando la imagen que les hablaba de que aproximadamente 2 billones de personas en el mundo, de trabajadores en el mundo, no se sienten a gusto en el trabajo, esto indica que las personas al final, la mayoría, están trabajando porque el trabajo me da dinero para pagar cuentas, ¿cierto? Podríamos decir eso. Y la verdad es que, bueno, el trabajo es maravilloso porque es la herramienta por la cual nosotros de verdad recibimos una retribución, pero no puede ser tu principal propósito. Porque si tu principal propósito para estar o trabajar en una organización o hacer lo que estás haciendo es el dinero, no va a continuar habiendo un vacío, ¿sí? Ese vacío, ese vacío que sientes que no estás aportando porque el dinero, obvio, bienvenido, en mucho dinero, nos encanta, qué chévere tener harto dinero, pero es muy importante también de verdad preguntarnos si eso que yo estoy haciendo todos los días en el trabajo, con la labor que tengo, en el cargo que tengo, está ofreciendo valor, está mejorando la vida de 1, 2, 10,000 personas, millones de personas, que tú sientas que de verdad eso que tú haces todos los días vale la pena. Eso es lo que de verdad te tienes que preguntar. Y aquí, entonces, voy a comentarles ya los 4 pilares de la felicidad en el trabajo. Y justamente el primero es ese. Necesitamos trabajar con propósito, o sea, ¿y qué es trabajar con propósito? Es sentir que lo que tú haces, tú le puedes arreglar el día a alguien. Y no necesariamente tienes que decir, ay, no, entonces yo ya quiero renunciar porque es que aquí yo no
no sé cómo trabajar con propósito. Entonces aquí les quiero contar algo. Cuando hablamos de trabajar en propósito, lo que se busca es que tú te preguntes qué puedes hacer, o sea, con ese trabajo que tú tienes en este momento, ¿qué puedes hacer? ¿Qué actitud puedes tener para mejorar, para ofrecerle valor a tus clientes? Puede que tengas, por ejemplo, que trabajes en algo así con un propósito increíble, algo que trabajes en una organización que protege la vida marina, por ejemplo. Entonces, bueno, wow, espectacular, sabemos que el propósito está súper claro, queremos cuidar la vida marina o cuidar el océano, pero si tú trabajas de pronto, tienes un trabajo trabajando en un restaurante, ya sea como mesero o como cocinero o como recepcionista, pongamos el ejemplo del restaurante. En ese trabajo que tienes, tú puedes trabajar con propósito, con sentido, dando lo mejor de ti, sirviendo realmente a la persona, haciéndolo con amor, haciéndolo realmente con la intención de servir, ¿sí? Y eso va a hacer toda la diferencia. Y eso es algo que uno percibe fácilmente. Entonces, primero, propósito, ¿verdad? Si te sientes todos los días y sientes que eso que haces no tiene sentido y por más que intentes, no le encuentras, entonces empieza a preguntar, bueno, la organización a la que pertenezco, ¿cuál es la misión de la organización a la que pertenezco? ¿Me siento conectado con esa misión? Porque les pongo un ejemplo súper sencillo. Digamos que yo soy vegana. No soy vegana, pero digamos que yo soy vegana. Y trabajo en una empresa donde venden carnes. ¿Tiene sentido que yo trabaje ahí? O sea, ¿me voy a sentir cómoda en esa organización? Obviamente no. ¿Por qué? Porque va en contra de mis valores personales, ¿no? Entonces es importante que también si sientes que no le encuentras sentido, conecta con el propósito de la empresa. ¿Cuál es el propósito, la misión de la organización para la que perteneces? Y en el caso de las personas que tienen su propio negocio, que tienen su propia empresa, vale la pena de verdad revisar ese propósito y preguntarte si de verdad lo estás comunicando. Estás haciendo que las personas sepan, lo tengan muy claro, ¿no? Tengan muy claro cuál es la razón de ser de la organización, ¿ok? Porque al final todo negocio, pues quiere, obviamente, para que sea rentable necesita dinero, pero no se trata solo de eso, ¿ok? Segundo pilar de la felicidad en el trabajo. Acá leyendo los comentarios, dice María Eugenia, todo lo que nombraste, todo hacemos mal en nuestra oficina, comemos frente al computador. Sí, no. Ahí es importante empezar a cuidar el bienestar, ¿no? Ahora, Lourdes, si me puedes volver a hacer la pregunta porque no le encuentro como el contexto, te agradezco. Cuando eso le ocurre a alguien del departamento. No sé ahí a qué estaba hablando en ese momento, entonces no sé. Si me puedes hacer la pregunta otra vez, te agradezco. Voy a continuar. Compromiso. Y bueno, el segundo pilar para sentirnos felices en el trabajo es el compromiso. ¿Y a qué hace referencia el compromiso? Es la experiencia que tienen las personas en su lugar de trabajo. Es decir, cuando yo como colaborador de una empresa experimento emociones elevadas, o sea, o positivas, es decir, si hago un balance entre emociones como la tristeza, la frustración, la rabia, el desasosiego, o emociones como la alegría, el entusiasmo, la felicidad, la relajación, la perseverancia, la pasión. ¿Cómo sería ese porcentaje cada vez que vas a trabajar? ¿Cómo te sientes?
¿sí? Si la mayoría del tiempo te estás sintiendo como mal, entonces aquí vale la pena también que la organización se pregunte cómo está haciendo, o sea, ahí es donde nos indica cómo está siendo el clima laboral, ¿no? Cómo se siente el clima dentro de la organización. La gente es amable, es respetuosa, ¿ok? La organización sorprende a sus colaboradores, no sé, los hace sentir importantes. Ahí vamos haciéndonos preguntas. Ahora, otra clave para que haya compromiso en el trabajo, que tú como colaborador sientas que tienes, o sea, que tengas autonomía, que tengas esa capacidad de tomar decisiones, que tengas esa capacidad de dar ideas, ¿verdad? Esto es supremamente importante para sentirnos a gusto con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos o hacemos parte de una cultura organizacional donde todas las decisiones pasan por el gerente, así sea la compra de un lapicero, créanme que esto empieza a generar dificultad en el compromiso de las personas, porque todo se atrasa, los tiempos son mucho más demorados, siento que pues al final mis ideas no son valoradas, entonces súper clave. Pregúntate cómo está siendo también el estilo de liderazgo, ¿ok? Y aquí es muy importante justamente en el compromiso. Si tú eres líder de una organización sí, pregúntate, o perteneces a una organización, pregúntate cómo te estás sintiendo de parte de los líderes. Esta parte es clave, porque todos necesitamos sentirnos bien tratados por nuestros líderes y por compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, eso es clave para el compromiso. Ahora, que la cultura organizacional te dé la oportunidad de como explorar, ¿no? Como que tengas esa capacidad de crear constantemente, de ofrecer soluciones innovadoras. Eso va a hacer que al final te sientas más a gusto en tu trabajo, que te sientas más feliz y que al final pues te sientas más comprometido. Y que te sientas escuchado y comprometido, y comprendido. Aquí es súper importante, necesitamos recordar, y este sería como un mensaje para los líderes, o sea, necesitamos recordar que antes de ser profesionales, somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos situaciones, retos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y ahí es donde también vale la pena empezar a revisar qué tan empático estoy logrando ser con esas, digamos, situaciones de mi equipo, ¿no? Con esa parte humana de las personas con las que trabajo. Y aquí les quiero compartir básicamente qué es lo que cualquier persona necesita para sentirse, digamos, ¿qué necesita una persona para que se sienta más comprometido en el trabajo? Entonces, la organización necesita ayudarle a la persona a tener esas necesidades básicas suplidas. La persona necesita, el colaborador necesita tener claro qué es lo que está entregando y qué es lo que está aportando con su trabajo todos los días. Por eso el propósito. También las personas necesitamos sentirnos a gusto en la cultura, en ese grupo de trabajo, sentir de verdad que pertenezco o que encajo, ¿sí? Eso es supremamente importante. Y también algo que fomenta el compromiso es, pregúntate si las personas en tu empresa o tú sientes o tienes claro qué tanto puedes crecer dentro de la organización, ¿vale? Eso es muy importante también.
Ahora voy a pasar al tercer pilar de la felicidad en el trabajo, y es la amabilidad. Así como suena, súper sencillo, ¿cierto? Pero a veces como que nos cuesta un poco ser amables. Entonces, ¿por qué es importante fomentar la amabilidad en el trabajo? Entonces, para esto necesitamos que de verdad tanto digamos, el área de talento humano, pero cada colaborador que hace parte de la empresa, se haga la pregunta: ¿qué tanto está él aportando a ese buen clima laboral? O sea, yo de verdad soy una persona que llega al trabajo y saluda todos los días, como que de verdad traigo una buena energía, una buena conversación a la oficina, ya sea virtual o sea presencial, ¿verdad? Soy una persona que realmente transmito respeto, me comunico de manera respetuosa con mis líderes, con mis compañeros, con mis clientes. Soy una persona que de verdad tengo la voluntad de trabajar en equipo, de sacar los proyectos adelante, de construir, de trabajar en conjunto a pesar de las diferencias, porque es que en un lugar de trabajo se encuentran un montón de personalidades tan diferentes, y es ahí el reto de lograr conectar con las diferentes personas y encontrar puntos en común a pesar de las diferencias, ¿no? Entonces aquí sí me gustaría escucharlos. ¿Cómo sienten que es la amabilidad en su organización, en sus empresas? ¿Somos amables o de pronto estamos siendo muy egoístas? ¿Qué ven? ¿Qué ven por ahí? Les hago la pregunta porque este slide es importante. Y bueno, básicamente, a veces en las organizaciones, miren, créanme que con mis clientes he visto, no todos, pero he visto situaciones donde hay muchas dificultades en las relaciones laborales, y por ende en el ambiente, en el clima. Y aquí yo los invitaría de verdad a hacer conciencia de algo, y es qué tan egoísta a veces eres en el trabajo. Porque al final, de verdad, el principal obstáculo en las organizaciones para tener buenas relaciones y alcanzar resultados extraordinarios es nuestro ego. O sea, y yo aquí les puedo hablar un poquito, o sea, yo me puedo poner a hablar un montón del ego, pero no tengo tanto tiempo. Pero básicamente el ego, yo podría decirles, les puedo decir que es como ese guardaespaldas mental que todos tenemos. Y cada uno está protegiendo la imagen de cada uno. Entonces, y el ego cree que tú eres perfecta, ya eres perfecta, ya no tienes nada que mejorar. Entonces, cuando alguien en el trabajo te hace una retroalimentación, cuando de pronto alguien te dice que no, cuando alguna persona, no sé, te dijo que no, o de pronto se tomó crédito por algo que hiciste tú y no lo hizo él, ahí empiezan a generarse dificultades, ¿verdad?, en las relaciones. Entonces es importante ser conscientes que todos tenemos un ego, todos, absolutamente todos los seres humanos, y que todos queremos protegernos y que no queremos sentirnos vulnerables. Queremos pretender ser perfectos y que no las sabemos todas. Pero la verdad es que al final todos somos seres humanos y que todos estamos en este proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, en la medida en que logremos de verdad, como yo lo que les diría para el tema del ego es como tener esa apertura y declararnos aprendices, porque cuando yo tengo claro que no me las sé todas, que tengo mucho que aprender, así sea el líder, así sea el dueño de la empresa, así tenga muchos años de experiencia en determinada área, y llega de pronto un chico
un chico de 18 años que está haciendo la pasantía y te va a explicar algo de inteligencia artificial ahora, pues bienvenido sea, pero hay personas que les cuesta, ¿verdad? Entonces, esto es un tema importante, quedaría para otro webinar, pero básicamente preguntarnos, ¿de verdad estamos con el ego así como súper inflado? ¿Me las sé todas? ¿No tengo nada que aprender de las otras personas? ¿O todo lo contrario? Recibo fácilmente el feedback, no me siento, la organización es un lugar de trabajo donde yo puedo sentirme a gusto, puedo ser de alguna manera vulnerable o no se castiga el fracaso, eso ayuda a este proceso. ¿Listo? Bueno. Y llegamos al último pilar de la felicidad en el trabajo, que es la resiliencia. Entonces, perdónenme acá. Entonces aquí, cuando hablamos de resiliencia, pues nos enfocamos propiamente en hacer conciencia si hago parte de una cultura organizacional que es inclusiva, que es diversa, que respeta la autenticidad de cada persona. Que es una organización también, una cultura organizacional de verdad que fomenta esa mentalidad de crecimiento en las personas, es decir, como que, bueno, no se castigan, acá no castigamos los errores, sino que de verdad aprendemos de los fracasos, hablamos de esos momentos donde fracasamos, donde las cosas no nos salen bien, y estamos todos en esa búsqueda de aprendizaje continuo, en las relaciones dentro de la organización, en los procesos que estamos haciendo, en la manera como nos relacionamos con los clientes, etc. También es muy importante que ustedes acá se pregunten si la organización también les ha dado esas herramientas para aprender a gestionar el estrés, digamos, natural del trabajo. O ese equilibrio, digamos que es una organización que de verdad fomenta el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Por ejemplo, si tú eres un líder, tú como líder fomentas ese equilibrio o todo lo contrario, ¿sí? De pronto eres súper apasionado por tu trabajo y crees que también de pronto o quieres que el resto de tu equipo te siga el ritmo, pero pues no, hay personas que tienen otros intereses y eso es absolutamente sano, ¿no? Entonces aquí pregúntense esto, ¿cómo es la cultura organizacional? Yo siento que puedo ser yo en el trabajo, siento que aprendemos de los errores, siento que se fomenta mi equilibrio entre vida personal y vida laboral. ¿Por qué? Porque es muy importante, ¿no? Hace parte de la vida y aquí es muy importante para evitar caer en el burnout, promover la práctica del mindfulness en las organizaciones, ¿verdad? De entregarle a las personas técnicas muy sencillas para aplicar, para gestionar las emociones, para tener un bienestar emocional y un bienestar mental, ¿ok? Entonces aquí el mindfulness, no sé si acá ustedes hayan practicado mindfulness, y también otra herramienta muy poderosa que es la respiración transformacional para realmente empezar a conectar mucho más con nuestras emociones y poder gestionarlas. Entonces aquí, por ejemplo, les muestro una empresa con líderes de una organización donde tienen un alto compromiso en empezar por los líderes. Y ahí justamente llegaría al final de mi presentación y es, si tú, que lo ideal es que si tú haces parte del área de talento humano y quieres empezar a implementar la felicidad en el trabajo, debes empezar por los líderes, porque ellos son el ejemplo y son los primeros que deben creer en este concepto de felicidad y de bienestar en el trabajo. Y ellos deben vivirlo en su vida personal para poder, obviamente, pues ser ejemplo de ello con sus equipos, ¿vale? Muchas gracias.
Bien, yo muchísimas gracias verdaderamente por tu ponencia. Estábamos ahí escuchando plenamente, verdaderamente. Por ahí te dicen excelente. Beatriz López y Ivonne nos habla de propósito. Beatriz López nos dice gracias. Luis Beltrán nos dice gracias. Patricia también nos dice gracias. Qué bueno el poder ver, como tú nos dices, ¿no? Que es algo importante los colaboradores como la empresa. Muchísimas gracias. Si es que tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat para que podamos leerla, para Así poder es. aprovechar. Si tienen alguna pregunta, o si es que quisieran hablar directamente con Ivonne, también vamos a poder darles el micrófono para que puedan interactuar. Si es que desean ello, pueden levantar la manito. Mientras tanto, ahí Lilibet nos dice, me encantó la charla, muy buena. Pedro Parra nos dice, gracias. Yesenia pregunta por el primer pilar de la charla. El primer pilar de la felicidad, el primero, trabajar con propósito. O sea, que tu propósito no sea no solamente el dinero, sino que haya un propósito, porque el dinero al final va a ser un resultado de eso que haces todos los días con pasión y con amor. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, diciendo excelente exposición. Muchísimas gracias, María Eugenia. Carmen nos dice Bueno, gracias. Excelente. Nos están preguntando por el mindfulness y bueno, yo soy entrenadora de mindfulness. Yo te puedo enseñar. Ahí están mis datos. Entonces creo que ahí los dejé en la última diapositiva. Mi correo y con mucho gusto les puedo guiar. Y bueno, pues de verdad espero que esto les haya dado un poquito más de claridad sobre qué es todo este tema de la felicidad en el trabajo. Y si la persona dice, ¿cuál es la otra pregunta, Osvaldo, que dice ahí? Patricia nos comenta, ¿y si la persona no es feliz, así sea indiferente del cargo? Por más que tú como dueño de organización o gerente de talento humano, mira, crees la estrategia más espectacular. Es un tema ya personal, ¿sí? O sea, la organización llega hasta cierto punto, por eso les decía y les aclaré que esto es una responsabilidad en doble vía, ¿sí? O sea, no podemos decir, no, yo soy feliz en el trabajo y la empresa solamente se encarga de eso, no. Yo tengo que hacer mi parte y la empresa tiene que hacer su parte. Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias. Por ahí Beatriz nos dice nivel de vida / calidad de vida. Bueno, encantada de conocerlos, de saludarlos. No sé, ¿alguna otra pregunta? Por ahí ya nos dicen muchísimas gracias. Nuevamente, Ivonne, a ti agradecerte por este espacio. Es algo muy interesante el que podamos ver al respecto del bienestar y felicidad. Lo están revalorando muchas empresas, lo hemos visto por Colombia, por México, por toda Latinoamérica, y es algo verdadero, donde las personas se sientan felices y puedan desarrollarse a nivel profesional. Y como comentabas al inicio, ¿qué significaba ser feliz en el trabajo? Muchas gracias, nos ha quedado muy claro y seguramente podremos verte en nuevos espacios para seguir colaborando y creciendo. Comentarles también a todos nuestros participantes que próximamente, el 7 de julio, nos vamos encontrando en nuestra gira por Chile. Vamos a hacer nuestro primer HR Meetup. Entonces, a todos los que se encuentren por allá por Chile, les mandamos la invitación para que se puedan unir a los grupos de WhatsApp para que tengan su invitación correspondiente. Muchísimas gracias, Ivonne. Verdaderamente un gusto poder estar contigo el día de hoy. Si es que deseas decirle algo más al público, adelante y nosotros nos despedimos. No, nada, muchas gracias por su tiempo, por su atención y bueno, ya es hora de descansar, ¿no? Tenemos que irnos a descansar, el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Entonces, que tengan una feliz noche, que descansen. Buenas Bye. noches. Gracias. Gracias, igualmente, bonita noche. Hasta luego.